comenzar. Morning, brothers. We are now ready to begin. Pido a todos que se pongan de pie, por favor. I ask that everyone please stand. En ese primer canto pido que todos, por favor, que se saluden, que reciben todos bien en ese día del Señor. In this first song, I ask that you all greet each other warmly and wellly in today's day of worship. Tu nombre exaltaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés y tu salvación brindarme para mostrarnos la luz. Bajaste, Dios, en tu trono a la cruz para limpiar, en la cruz a morir y la muerte a derrotar. Tu nombre exaltaré. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Para mostrarnos la luz, bajaste, Dios, de tu trono a la cruz para limpiar, en la cruz a morir y la muerte a derrotar. Tu nombre exaltaré. Muy buenos días, hermanos. Good morning, brother. Tomen asiento, hermanos. You may be seated. Vamos a leer la palabra de Dios en Salmo 133. We'll be reading out of Psalms 133. Y la palabra de Dios dice así: And the word of the Lord says as follows. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It is like the precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. Hermanos, sean bienvenidos nuevamente. Brethren, be welcome once again. Dios esté con ustedes, hermanos. May God be with you, brethren. Gócense, disfruten de este momento que estamos en armonía juntos aquí en la casa de Dios. Be joyful and enjoy this time that we have in the house of the Lord. Señor les bendiga. Welcome all. Aleluya.
Ahora sí. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Good morning, brethren. God bless you all. Pueden tomar asiento, hermanos. You may be seated. Vamos a tomar un momento, hermanos, para el arrepentimiento. We're going to have a moment of repentance here today. Si gustan acompañarme en Hechos 17:30. If you would open up your Bibles in chapter 17, verse 30. Ahí, hermanos, nos está diciendo que el arrepentimiento es para todos. And here, the text is telling us that repentance is for everyone. Dice la palabra de Dios: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. It says, Acts 17:30. In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. Hermanos, tenemos todos una deuda con Dios. Brethren, we all have a debt to God. Y la palabra de Dios nos dice que lo único que merecemos es una muerte eterna. And the word tells us that the only thing we are deserving is death. Pero el Señor, hermanos, nos da una salida a ese sufrimiento eterno. But the Lord gives us a way out of that eternal suffering. Y esa salida, hermanos, comienza por reconocer que somos pecadores. And that begins with the recognition of our sin. Y aquí en Hechos nos están diciendo, ahora Dios nos manda a todos. And here in Acts, it's saying that the Lord requires all of us. Muchas veces pensamos, yo ya soy cristiano, no tengo de qué arrepentirme. And sometimes as believers, we sometimes think we don't need to repent because we're already saved. Decimos, solo los que no han aceptado a Cristo se tienen que arrepentir. That repentance is only for those who are not saved. Pero aquí Dios nos dice, todos en todas partes tienen algo de qué arrepentirse. But here it says everyone, everywhere has something to repent. Entonces vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para que Dios nos conceda el arrepentimiento. And so, brethren, let us pray to the Lord that may He think of us and forgive us of our sins. Que nos permita darnos cuenta de qué estamos pecando contra Él. That we may analyze ourselves and see how we're sinning against Him. Bendito Padre Celestial, Dear Heavenly Father, te damos gracias por este día, Señor. we give you thanks for this morning. Y en esta mañana, Padre, queremos pedirte perdón. And today we ask for forgiveness. Te pedimos perdón, Padre, porque seguimos fallando contra ti. Because we continue to fail against you. Porque seguimos pecando en nuestras mentes, Señor. That in our minds we still sin. Porque a veces llevamos a la práctica eso que hay en nuestra mente, Señor. Because we take action on what we think. Te pedimos perdón porque no compartimos tu palabra con los que la necesitan. We ask you to forgive us for not sharing your word for those who need it. Te pedimos perdón porque a veces no te damos la honra y la gloria aunque estemos aquí reunidos, Señor. We ask for forgiveness for not giving you the honor and glory that you deserve. Y te pedimos, Padre, que nos permitas el poder analizarnos de una forma correcta. And we ask that you give us the power to analyze ourselves in a new perspective. Y que llevemos nuestra relación contigo, Señor, un paso más adelante. And that you may help us grow our relationship with you. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo. Ask this name of your Son. Amén. Amen. Y ahora, hermanos, la proclamación del Evangelio. And now, brethren, the proclamation of the gospel. Parte de proclamar el Evangelio es precisamente eso de que hay que arrepentirnos. And part of that gospel is that we must repent. Ahora vamos a leer en 1 de Corintios 15, 1 y 2. And so now we will read in 1 Corinthians 15, verses 1 and 2. Vamos a leer, hermanos. Dice, ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué,
el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. Hermanos, tenemos que recordar cuál es el evangelio en el que creemos, And so, brother, we must think of that gospel that we believe in. porque ahora ya está de moda de que hay muchas versiones diferentes. Because we live in a world where many believe that there are different versions of the gospel. Han cambiado a Dios, They have changed out God. han cambiado a Cristo. They have swapped out Christ. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo que recordemos lo que él predicó, And here Paul is saying to remember what was preached, que nos mantengamos firmes a esa enseñanza que está revelada en nuestras Biblias. that we hold firm to that revelation that our Bible teaches us. Y eso es lo que tenemos que recordar, leer nuestras Biblias y ver cuál es el evangelio que está ahí. Which is a reminder to read our Bibles and to understand the gospel that we believe in. Y eso llevarlo a las demás personas con las que nos topemos. And then to take that gospel to others that do not know of it. Y no dejarnos engañar por el enemigo. And let us not be tricked by the enemy. Jesucristo es Dios, hermanos. Jesus Christ is Lord. Dios es un Dios trino. God is a Trinitarian God. Jesucristo dio su vida para salvarnos a nosotros. Christ gave his life to save ours. Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. He died on that cross, but he resurrected on the third day. Y después de eso, hermanos, fue llevado al cielo. And after that, he was taken to heaven. Y ahora está a la diestra del Padre. And now he sits at the right hand of the Father. Y estamos esperando su segunda venida. And now we wait patiently for his second coming. Y estamos esperando ir al cielo con Él. And we ourselves are waiting to join him. Ese es el evangelio que nos revelan las Escrituras, hermanos. And that's the revelation that the gospel shows us. Y es lo que Pablo nos dice, si ustedes lo aprendieron de la forma correcta, transmítalo de esa forma. And that's what Paul is teaching here, that if you know this, then show it to others. Eso es todo, hermanos, que Dios los bendiga. That is all, brethren. God bless you. Hermanos, ahora ya es hora de los diezmos y ofrendas, brethren. It is now time for the tithes and offerings. Amanecer, un gran
tomar asiento, hermanos. You may be seated, brethren. Continuamos con el tiempo de la oración, hermanos. We'll continue with the time of prayer. El viernes tuvimos 12 horas de oración. On Friday, we held 12 hours of prayer. Gracias a todos los que participaron, hermanos. Thank you all who participated in that event. Espero que haya sido de provecho, ¿verdad? Para cada uno. I hope that it's been a benefit to everyone who participated, Que no haya sido, que no se nos haya hecho largo el tiempo de estar ahí ante el Señor. that hopefully the time before the Lord wasn't made long. Si alguien batalló, hermanos, recuerden, es con la práctica todo va mejorando. And for those who are struggling, remember that with practice, we improve. Ah, vamos a leer en Primera de Juan 5, 14 y 15. So let us read in 1 John chapter 5, verse 14. Ah, hermanos, quiero que en sus oraciones en esta semana And so, brethren, in your prayers this week, que oren por esta nueva etapa que estamos comenzando como iglesia. I ask that you all pray for this new chapter that we will be beginning here at our church. Recuerden, ya este próximo miércoles comenzamos los servicios de hogar. And remember that starting this Wednesday, we will be beginning with the small groups. Va a haber grupos en Kirtland, en Farmington There will be groups in Kirtland, Farmington, y aquí en Bloomfield. and here in Bloomfield. Entonces puede ir al que le quede más cerca So please feel welcome to go to whichever one is closer to you, o puede ir con quien se sienta más a gusto. or where you feel more comfortable in attending. Pero hay que apoyar esta nueva etapa, hermanos, But we must continue to support this new venture, porque no es algo nuevo que hacer, because it's something new. es una forma de vida de la iglesia. It's a way of life that we have here at the church. Y por eso tenemos que estar orando, hermanos, And that's why we must continue to pray, para que Dios nos ayude a mantenernos firmes, that the Lord may keep us firm para apoyar a la iglesia. to continue to support the church. Y la palabra de Dios nos dice esto. The word of the Lord says, Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us." Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have what we have asked of him. La clave, hermanos, está en pedir conforme a su voluntad. The main point is being in accordance to his will. Y esta nueva etapa de la iglesia, hermanos, es algo conforme a la voluntad de Dios. And this new step in the church is within the commands of the Lord. Entonces recuerden, hermanos, la oración es diaria. And so remember, brethren, that prayer is daily. Entonces diariamente pidamos a Dios por nuestra iglesia local. And that daily we should ask for God to keep our small church. Que Dios los bendiga, hermanos. God bless you, brethren. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió.
siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero alabaré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero alabaré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. La ley de Jehová es perfecta, que conforta el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los preceptos de Jehová son verdad,
que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel, la que destila del panal deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel, la que destina del panal. Dios le bendiga. Bless you, brother. Pueden abrir sus Biblias, por favor, If you could please open up your Bibles en el libro o la carta de Pablo a los Efesios. to the letter that Paul wrote to the Ephesians, Allí en el capítulo número 3, there in chapter 3, el verso 20. verse 20. Verso 20 tendremos un énfasis, pero para tener un contexto leemos desde el verso 14, disculpen, hasta el verso 20. So while our main point will be in verse 20, let us begin by reading at verse 14. Efesios capítulo 3, verso 14 al verso 20. Ephesians 3, chapter 3, verses 14 through 20. Dice la escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. For this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Pueden tomar asiento, mis hermanos. You may be seated, brother. Pienso que cada uno de nosotros, en el último canto del tiempo de adoración, I believe that everyone, during the last song of worship, cuando cantábamos ese salmo que se le ha puesto música, when we sing that psalm that was then put into music, donde dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. the phrase that says, the commandments of God are straight and true, El precepto o los mandamientos de Jehová son puros, that his perceptions are pure, y ellos son deseables and they're desirable a nuestro paladar, a nuestra vida. to our lives, to our Ellos son tastes. suficientes para abrir nuestros ojos.
They're enough to open our eyes. Y es por esto que en esta mañana pues nosotros tomamos tiempo para mirar a las escrituras, And that's why we take this time to look at Scripture. porque solo ella puede abrir nuestros ojos espirituales para darnos a entender las verdades de Dios para nosotros. Because only through Scripture may our eyes be opened to the truth and the revelations within. Hoy estamos en un día que es como especie de una transición, And so today we at a point of transition. porque ya durante un mes hemos estado introduciendo todo un programa y proyecto de trabajo en grupos pequeños, Because for the past month, we've been trying to implement and explain a new project of the Que- small groups, que es una de las estrategias que hemos tenido como iglesia a bien. which is one of the strategies that as a church we're trying to implement. Pero también la iglesia juntamente con esto tiene otro proyecto, But the church also has another project, y es que nosotros estemos cada día aportando that every day we continue to support y siendo parte and being a part cuando nos comprometemos of our commitments. a una vida de adoración a Dios de manera personal, And so in a personal matter, y donde esa vida de adoración en lo personal nos lleva a cultivar una vida de adoración colectiva. and so that we may cultivate a community of worship. Entonces hoy estamos con ese propósito en movernos en esa transición, empujando el programa de los grupos pequeños, And so now we're in that point of transition to now push forward those small groups, pero a la vez diciendo, esos son espacios junto con este programa también de hoy, but also saying that that moment, including in the moment today, son espacios para adorar a Dios, are spaces to worship God, son espacios para crecer espiritualmente, are places to grow spiritually. son espacios para comprometernos en la adoración personal, It is a place to grow personally, y a la vez eso se refleje en la vida colectiva de la iglesia. and it is to enforce the strength of the church. Cuando nosotros estamos hablando de vivir una vida de renovación en la adoración colectiva, And so when we worship in the matter of collectively, todo ello tiene que ver con algo, it all has a purpose. tiene que ver contigo. It has to do with you. Empieza en tu persona. Begin with yourself. Alrededor tuyo pueden estar pasando muchas cosas. Around you, a lot of things may be happening. Dios puede estar actuando en muchos corazones alrededor tuyo. God may be working in many hearts around you, Y tu vida puede estar bien fría. and your life may be very cold. Tu vida puede estar bien insensible Your life may be very fragile a todo lo que Dios está haciendo. to all that God is doing, Por solo una razón. but for one reason. No hay un corazón dispuesto a acercarse a Dios. There's not one heart ready Por to ello- approach the Lord. Por ello la adoración tiene que ver con tu persona. And that's why worship is with you. Y lo que Dios está tratando y haciendo contigo And what the Lord is doing within you, para que tú dé a conocer so that you may know quién está obrando en lo profundo de tu vida. who is working within the depths of your life. Por ello les recuerdo la experiencia del apóstol Pedro So remind you of the life of the Apostle Peter y otros de los discípulos. and then those of the disciples. Luego de la gran y del momento de la predicación del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. And the preaching at Pentecost, Luego de la estadía de haber sanado a un hombre que estaba a la puerta del templo, or that the sickly man that was healed at the temple door, donde su familia le ponía en aquel lugar con la esperanza de que alguien se compadeciera y le diera una limosna. that somebody would have compassion and heal him. Mirando fijamente a los apóstoles, So we look at the apostles, esperando que ellos le dieran algo, that hopefully they would give them something, ellos le dijeron mirando fijamente a sus ojos, and they looked with their eyes. nosotros no tenemos ni plata ni oro, We do not have gold or riches, pero lo que tenemos te damos. but what we have, we will give. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te digo, levántate y anda. In the name of Jesus of Nazareth, stand up. Y aquel hombre anduvo, And that man En- stood. entró al templo brincando y lleno de gozo. He ran into the temple jumping with glee. Y la gente que lo vio daba gloria a Dios y reconocían que Dios le había sacado de aquel lugar. And he was glad that the Lord had removed him from that place.
A razón de todas estas experiencias y el mensaje de Pedro, And then so reading, and so the message of Peter, la multitud que estaba alrededor de él the multitude that was around him, sabían quiénes eran los discípulos. knew exactly who the disciples were. Sin embargo, ellos reconocían, y dice el texto de Hechos capítulo 4:13, And so reading in Acts 4:13, que ellos reconocían que esta gente había estado con Jesús. they knew that these people were with Christ. El texto nos dice que los hombres que rodeaban la vida de Pedro y de los discípulos That the people that were around Peter and the disciples conocían quiénes eran ellos. knew who they were. Eran hombres que venían del vulgo. They were men that had come from that. Eran hombres comunes. They were common. No habían tenido grandes escuelas. They didn't have a lot of teaching, Pero cuando le escuchaban hablar y obrar, but when they heard them preach and teach, se daban cuenta que ellos habían estado con Jesús. they knew immediately that they were with Christ. Quiero que entonces tú puedas entender que lo más importante en el caminar y en el andar And so while they were out and about, es que reflejemos con quién hemos estado. let us reflect on who we have been with. Y amados hermanos, la verdad es que si no estamos con la Biblia, And so, brethren, the truth is if we are not with the Bible, si no estamos con Jesús, if we're not with Jesus, si no pasamos tiempo en oración, if we don't spend time in prayer, si no pasamos tiempo a los pies de Dios aprendiendo de Él, if we don't spend time at the feet of the Lord and learning of Him, vamos a reflejar cualquier otra cosa menos a Dios. we will reflect nothing else but Christ, the Lord. Pero si hemos aprendido de Dios, But if we have learned from the Lord, vamos a reflejar su gloria. we will reflect His glory. Vamos a reflejar su presencia. We will reflect His presence. Y es algo que usted jamás podrá explicar. And that's something that you cannot explain. Pero la gran verdad es que reproducimos lo que somos. But the great truth is that we replicate what we are. Si tú quieres replicar en la vida de otro un creyente maduro, If you want to create in somebody else's life a immaturity, tienes que ser tú un creyente maduro. or you must, if you want to be mature, then you must yourself be mature. Si tú quieres reflejar realmente ser un creyente lleno de gozo y una profunda pasión por Dios, If you want to be a believer that reflects passion and compassion in the Lord, then you must tienes reflect que en tu intimidad cultivar ese creyente. that. You must cultivate that. Y yo no entiendo, pero es la manera en que Dios lo diseñó. But that is a matter that Christ, the Di- Lord, designed it. Dios ha propuesto a la luz de su palabra que nosotros estemos activamente The Lord has had us be actively in service, con el poder que emana de Él, that with His power, by His hand, quitando de nuestras vidas taken away from our lives aquellas asperezas, those aspirations, pero poniendo en nuestras vidas but also putting in our lives aquellos elementos que van a adornar nuestra vida como creyentes putting in our lives those aspects that we must have to be believers, y que van a dar a conocer and that He will make us know que hemos estado con Jesús. that we have been with Christ. Cuando el texto bíblico dice que estos hombres eran hombres comunes, That when the Bible says here that these were common men, sin embargo, el pueblo reconocía que habían estado con Jesús, that the people knew that these men were with Christ. hay algunas cosas que ese texto no enseña. There's something in this text that does not teach. El hecho de que diga que ellos eran sin letra y que venían del vulgo, que eran hombres comunes, That as he walked, that these common men no quiere decir que ellos eran hombres mediocres. is not to say that because they're common that they were mediocre. No quiere decir que ellos eran pasivos en cuanto al desarrollo de su conocimiento. Or that they were passive in their character. No quiere decir que ellos eran pasivos o tenían carencia de conocimiento bíblico o teológico. Or that they were failing in knowing of theology or scripture. Cuando escuchamos el sermón de Pedro, When we hear the sermon of Peter, nos damos cuenta que tiene un alto conocimiento del Antiguo Testamento y sus promesas, we know right away that he has a great understanding of the Old Testament and its teachings, donde vincula el cumplimiento de las profecías de Joel
that he knows of the prophecies of Joel con lo que está pasando en el día del Pentecostés. to what is going on in that moment in Pentecost. Esa es la interpretación bíblico-teológica que él les da a esa manifestación. That is the theological explanation that he gives to that manifestation there. Entonces sí conocían las escrituras, So they did know the scripture. sí conocían de Dios. They knew of the Lord. Y eso era lo más importante. And that was the most important thing. Su vida reflejaba y de sus labios salían That in their lives and that out of their lips, lo que en la intimidad con Jesús habían aprendido. that they had learned from Christ. Este texto sí enseña algunas cosas And so this scripture does teach things que de hombres comunes y corrientes, from common things and new things. de mujeres comunes y corrientes, Oh, from, hombres y mujeres comunes y men and corrientes. women, common men and women. Dios puede hacer hombres y mujeres extraordinarios. That God can take them and make them extraordinary. No extraordinarios por nuestra sabiduría, It's not out of our own wisdom, sino extraordinarios por su presencia en nosotros. but they're extraordinary through the presence of God. Y que lo que marque realmente lo distintivo en nuestra vida And that the distinctive nature that it's in their lives es la presencia de Dios. is the presence of the Lord. El texto sí enseña The text does teach que Dios puede sacarnos de nuestro encierro y de nuestro temor that God can take us out of our misery and our fear y a conducirnos a ser creyentes que con denuedo digamos la verdad de Jesús. that he can then place us in knowing of Christ. El texto sí enseña The text does teach que nosotros podemos ser objeto e instrumentos de la mano de Dios that we can be objects of instruments for the Lord, para independientemente de nuestras limitaciones, that we will leave our limitations proclamar la verdad de con quién hemos estado. to proclaim on who we have been with. En este programa o proyecto, In this program and project, tú y yo no somos los más importantes. you and I are not the most important. En este proyecto el más importante es el poder de Dios. The most important is the power of the Lord. Y eso es, amados hermanos, lo que yo creo que la iglesia de hoy carece. And brethren, that's what I think today's church is what Y we estoy need. usando el sentido iglesia de forma general. And I'm using the word church as in generally. El gran mal que encontramos en nuestros días The great evil that we see in our day es que la iglesia no ha entendido, ni siquiera en muchas ocasiones anhela that the church does not understand or see la presencia manifiesta de Dios en medio de ellos. the presence of the Lord in front of them. Y hay que distinguir, amados hermanos, entre la omnipresencia de Dios And we must distinguish the omnipresence of the Lord y la presencia manifiesta de Dios. and the manifesting presence of Him. Dios por su omnipresencia está en todo lugar, God and His omnipresence is everywhere, pero su poder y presencia no se manifiesta en todo lugar. but His manifestation and presence La doesn't happen vida- everywhere. La vida y recinto donde se encuentra la iglesia The life where the church is found es un lugar y es un sitio donde Dios quiere manifestarse, is a place where God manifests Himself, donde Dios con su poder quiere obrar y hacer. where God wants to be and worship. Y Él está conduciendo cada día la vida de la iglesia And every day He's there understanding the lives of the people. a dar esos pasos And taking those steps en conducirnos y llevarnos and how to act, a ser un pueblo, a estar atento to be people that are aware a su mover y a su presencia. to His moves and His presence. Amados hermanos, lo que tenía la iglesia y los apóstoles en el primer siglo And so what the apostles and disciples had in the first century era eso. was that. Tenían la presencia manifiesta de Dios. They had the manifesting presence of the Lord. No estaba basado en su sabiduría. It was not based on their wisdom, No estaba basado en su capacidad o talento. nor their capacity or talents. Todo lo que tenían Everything that they had, había sido empoderado por el poder del Espíritu de Dios. they have been empowered through the Spirit of the Lord. Cuando nosotros queremos actuar humanamente When we want to act humanly o conducir la iglesia solo con recursos humanos, or take actions with a human recourse, allí nos vamos a detener porque ese es nuestro límite o nuestra capacidad.
because will we reach a limit because that's the limit we have. Pero cuando nosotros dependemos de la presencia manifiesta de Dios, But we act with the present manifestation of the Lord. Él es suficiente para ir más allá de donde nosotros entendemos. He is enough that we may go further beyond what we are capable. Y estoy hablando y pensando, amados hermanos, en verlo manifestado en tu vida personal. And so I'm asking to see that you see the manifestation in your life, Que tú contemples la grandeza de su nombre en la intimidad con Él. that you may understand the grandeur and the intimacy that Que He tu has, vida completamente se dé una vuelta hacia Dios. that your life may completely turn towards God Constantemente. constantly, Que tú tengas deseo por su palabra. that you may have desire for His word, Que tú tengas hambre por el ambiente de oración. that may you be hungry for that prayer, Que el tiempo de oración no se te vaya sencillamente en unos pocos minutos sin saber qué dice, you may want that worship, and that may not be a short time, that you want sino more, sino que pueda disfrutar realmente un ambiente de estar en la presencia de Dios. that you may enjoy an environment with the Lord. Y amados hermanos, por eso en esta mañana vamos a estar mirando a algunas lecciones de la Biblia And so, brethren, today we'll be looking at a couple of sections in the Bible que nos ayudan a entender esas condiciones que necesitamos. that helps us understand those conditions that we must have. Y si quiere, en este tiempo que hemos hablado hasta ahora, And so, if you like, in this time that we have talked, resumir y tener una lección para tu vida, to summarize your life, puede hacerlo con la siguiente expresión. you can do it with the following expression: Yo necesito la presencia manifiesta de Dios en mi vida y en mi iglesia. that I need the manifest presence of the Lord in my life. Entendamos esto, amados hermanos. We understand this, brethren, Si Dios no es quien se mueve y opera en estos asuntos, that the Lord is the one that moves in this context. no es posible cultivar vida espiritual. And if He doesn't move, then there is no spiritual life. En los grupos pequeños vamos a estar estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. In the small groups, we'll be studying the book of Acts. Y a propósito les recuerdo la ubicación y los líderes. And so I will remind the leaders. En la casa de Judith estaré compartiendo con un grupo pequeño que se reunirá allí en ese sitio. That in the house of Judith there will be a small group uniting there. En la casa de Luis habrá otro grupo para los hermanos de habla inglesa. In the house of Luis there will be brethren that Está en primarily el speak centro English. allí en Farmington. They're in Farmington. Por acá, por esta otra área, tenemos a Javier y su casa con otro grupo. Here in Bloomfield, Brother Javier will be hosting another group. Y también Leonel estará con otro grupo en el área de donde vive ahora Betty. En And Kirtland, ¿no? in Kirtland, there will be another small group with Pastor Lionel directing in the houses of Sister Beatrice. Y en la medida que Dios siga levantando otros líderes y otras casas, And as the Lord continues to raise up new leaders and new homes, estaremos proveyendo esos otros espacios y líderes we will be utilizing those groups and leaders para seguir multiplicando este modelo. to continue to replicate this model. Ahora miren, cuando estemos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a notar dos verdades básicas. And so as we study the book of Acts of the Apostles, we will see two truths. La iglesia del Nuevo Testamento y del libro de los Hechos That the church in the New Testament, in the book of Acts, existe por dos razones. exists for two reasons. Existe por el don y el regalo del Espíritu Santo a la iglesia. That it's the spirit that roams in the church, Y eso implica mucho, and that implicates a lot of things. porque si no tenemos ese don y ese regalo, Because if we don't have that gift or that ability, ni siquiera somos creyentes. we're not believers. Pero lo otro que hace la vida de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles But another thing that makes the church here of the apostles son los dones del Espíritu Santo. are the gifts of the Spirit. Y estos dones del Espíritu Santo son los que llevan a la iglesia a crecer y a multiplicarse. And these gifts of the Holy Spirit is what takes the people to grow the church and multiply. Por eso usted debe de orar con sinceridad y con honestidad, And that's why you must pray with earnesty and sincerity, pidiendo a Dios que derrame sus dones espirituales sobre nuestras vidas. asking the Lord to give us those gifts in our lives.
Pedir a Dios que nos ayude a servir también a nuestros hermanos con nuestros dones. that those gifts that we use to serve our fellow brethren, Cuando los dones que tenemos están puestos a la disposición y al servicio de la iglesia, that when our gifts and talents are put in service to the church, estamos edificando la iglesia. we're edifying the church. Si usted trata de empujar y ayudar la vida de la iglesia solo con un impulso humano, That if you try to impulsively try to help the church, tú te vas a quedar agotado en el camino. you'll find yourself lost on the road. Porque la iglesia quien la hace y quien la lleva adelante son los dones espirituales. Because what calls in service to the church are the spirit Ellos gifts. son los únicos que empoderan la vida de la iglesia. They're the only things that empower the life of the church. La iglesia no existe porque tenga personas habilidosas. The church does not succeed because of its capable people. La iglesia existe porque el Espíritu Santo de Dios derrama dones sobre ella y esos se ministran en armonía. That the church only exists because the Holy Spirit has established gifts within its congregation. Pero esto es muy importante But this is very important porque tú no te puedes quedar quieto. because you cannot stay still. Tú no puedes estar tranquilo. You cannot be calm. Tú no puedes tener en tus manos una herramienta que sea tan poderosa, You can't have a tool that's so powerful in your hands, que sea tan eficiente so efficient, y tus hermanos estén careciendo de ella y tú con ese talento guardado. that your brother in need and you with that talent. Dile al Señor, explota mis dones, saca mis dones. Ask the Lord to grow your skills and to use them. Quiero servirte con ellos. I want to serve you with them. Comprométete a adorarle con ellos. Commit yourself in worship with Y them. comprométete a servir a la iglesia con ellos. And commit yourself to serve the church with them. Movámonos desde una postura de entendimiento a una postura de la práctica. Let us move from a posture of understanding to a posture of applying. Pero yo sé que para movernos a una postura de la práctica, But in that posture of applying, necesitamos algunas condiciones primarias. there's some conditional truths. Por eso les pido que me acompañen en el estudio, el desarrollo del texto de Efesios 3. And so that's why I ask that you follow in Ephesians chapter 3. Recuerden que el verso 20 dice de la siguiente manera: That verse 20 says as follows. y aquel que es poderoso para hacer. Now to him who is able to do immeasurably. El texto dice que Dios puede. The text says that God can. Dios es poderoso para hacer. That God is powerful to make. Y el texto dice que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. And it says in the scripture that God can do more than we are able to and abundantly. Cuando nosotros comenzamos hace unos meses atrás a soñar la iglesia que deseamos, That in a few months ago when we started to dream on what the church can be, y cuando nosotros dijimos queremos ser una iglesia que glorifica a Dios, and we said we want to be a church that glorifies que the está Lord, cimentada en su palabra, that is cemented in his word, que los creyentes están comprometidos con el carácter de Cristo that the believers are with that Christ-like y behavior, que ellos se multiplican de forma saludable. and that we multiply in a healthy manner. Nosotros soñamos un gran sueño, We dreamed big, pero nosotros nos quedamos corto con ese sueño. but even with that, we fall short. Porque cuando nosotros miramos ese futuro, Because when we see that future, Dios dice en su palabra, the Lord says in his word, eso es lo que ustedes piensan y quieren. that's what you think and what you want. Pero yo soy capaz de bendecirle mucho más de lo que ustedes están pensando. But I'm capable of blessing you even more than what you know. Y es, amados hermanos, que aunque nosotros tengamos temores en este caminar, And so while we have fears in this path, nosotros no dependemos de esos temores, we are not dependent on them, ni de los recursos que tenemos. nor the recourse that we have. Dependemos de un Dios que es poderoso y puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. We depend on the Lord that is more capable and powerful than what we understand. Y el texto Pablo dice que eso es según el poder de Dios que actúa en nosotros. And Paul says that that is the force that is working within us. Por ello es que podemos decirle, Señor, yo quiero tu presencia manifiesta en mí. And that's where we can say that, Lord, I want your manifest presence within me. Yo quiero tu presencia manifiesta en la iglesia. I want your presence to manifest in the church, Porque es el poder de Dios que actúa en nosotros. because it is him that works within us.
Y yo no sé, amado hermano, si usted ha mirado algún día a su propia vida, And brethren, I don't know if you have time to check your own lives, en el sentido de analizar de dónde Dios lo sacó. in the sense to analyze to see where God had taken you. Y es bueno de vez en cuando mirar al pasado, And sometimes it's good to look back, no para regocijarnos en nuestras malas obras not to have nostalgia of those wrongdoings that we o have en done, nuestra conducta antigua, or our previous conduct, sino para recordar de dónde nuestro Señor nos sacó but to understand where the Lord has brought us y dónde nos puso hoy. and where He had taken us. Y llegaste aquí no por tus habilidades, That we approach here not through our own Lleg- abilities, llegaste aquí por su poder. but through His power. Mira tu historia al pasado Look at your story in the past para que recuerde la mano de un Dios que puede, and see the hand of the Lord that can. para que recordemos que el Dios de nuestra salvación That the Lord of our salvation es aquel que actúa en nosotros. is the one that acts within us. Pero a la vez, amados hermanos, deseemos And so, brethren, we desire que actúe en otros that He acts in others, y que actúe en el ambiente nuestro como iglesia. that He acts in this ambient within us. Si hay algo, mis hermanos, que podemos en esta hora unirnos en una verdad y decir, And so, brethren, there's one truth that we may surround ourselves with, es la letra de un antiguo canto, is the words of an old song, muévete en mí. Move within me. Ese canto refleja un vivo deseo, That song reflects a desire, pidiendo a Dios, muévete en mí. Así. Espíritu Santo, muévete en mí. asking the Lord to move within me. Tú eres suficiente, You are enough. hazlo en mí. Do it in me. Y amados hermanos, en esta hora yo quiero que recordemos esas condiciones And so, brethren, I ask that we remember these conditions que Pablo enseña a partir del verso 14. that Paul teaches in verse 14. Y el texto comienza diciendo que Pablo era un hombre que oraba por la vida de la iglesia en Éfeso. That Paul was a man that prayed for the church in Ephesus. Y dice, yo doblo mis rodillas delante de Dios. Because it says, for this reason I kneel before the Father. Y es por eso que promovemos que en nuestras vidas hayan espacios para orar. And that's why we must establish in our lives time for prayer. Yo sé que tenemos una vida ocupada, I know that we have a busy life, trabajos y responsabilidades. work and responsibilities. Pero recuerdo la frase de un hombre de Dios en la Edad Media, We can remember the phrase of man, el gran reformador Martín Lutero, the great reformer Martin Luther, viviendo una agenda muy apretada en su vida, living in a very strange time, sabiendo que tenía muchas ocupaciones para el día que venía luego. knowing that he had a lot of work to do in the following days. Con relación a ello dijo lo siguiente: In relation to that, he says as follows: tengo tantas cosas que hacer mañana I have a lot to do tomorrow que dedicaré las primeras 4 horas para estar orando. that I will dedicate the first 4 hours of my day praying. No lo dijo un hombre desocupado, And he said it as a busy man. lo dijo un hombre que estaba muy ocupado. He didn't say it as a busy man, he said it as a very busy man. Y amados hermanos, lo que queremos es, y vemos el énfasis de este hombre, And so we look at this emphasis from this man. como en medio de tantas cosas para hacer, In the middle of so many tasks to do, decía, he would say, dependo de Dios para ello. that is all for the Lord. Y es lo que quiero que nosotros podamos entender y comprender. Hay tantas cosas para hacer That's what I want you all to understand and comprehend, that there's much to do, que inevitablemente necesitamos orar mucho para poderla hacer. that inevitably we need to pray even more to get those things done. Quiero que desarrollemos, amados hermanos, un espíritu de dependencia de Dios That we may cultivate a dependence on the Lord en todo lo que hacemos. in all that we do. No haga planes sin contar con Él. Do not make plans without keeping him in. No te lances en la vida sin contar con Él. Do not jump feet first into life without No thinking of him. emprendas nada sin contar con Él. Do not start anything without thinking of him. Cuando más oscuro esté tu día, no tome decisiones. The darkest of your day, do not forget the Lord. Primero ora First pray y depende de Él. and depend of him. El ser fortalecidos en el hombre interior o internamente era otra de las condiciones. And being strengthened through the Lord was also one of the other conditions. Pruebe un día Try it one day y suba a una mesa and climb a mesa y trate de con sus manos levantar a alguien que esté en el piso y subirlo con usted a la mesa. and try to, without moving your feet,
a ver qué va a suceder. help somebody up in that mesa and see what would happen. Si primero no eres un hombre fuerte, una mujer fuerte, If you're not a man that is strong or a woman that is strong, no podrás llevar a nadie a tu posición. you can't take anyone to your position. No podrás doblegar a nadie a tu posición. You can't obligate anyone to your level. Si internamente como creyente no eres una persona fuerte, Internally, if you're not a believer that is strong, no podrás traer a nadie a tu posición. you cannot bring anyone. Y to cuando that estoy position. pensando en eso, no lo digo porque haya alguna capacidad interior o perteneciente a nosotros mismos. And I'm not saying that because of some internal capacity that we may have. Lo que estoy diciendo es, si tú internamente en tu vida personal no eres fuerte, All I'm saying that as in your life, you are not strong internally, no eres saludable, you're not healthy, no podrá transmitir eso. you can't transmit that. El discipulado es transferencia de vida. Discipleship is the transfer of life. ¿Tú quieres impactar a otro? You want to impact other people? Primero tiene que ser impactado tú. First, you must be impacted. Y realmente nuestro impacto viene del poder de Dios. And that impact starts with the Lord. Es por eso que estamos diciendo que debemos, y Pablo dice que una de las condiciones es, fortalécete en tu hombre interior. And that's why here Paul is saying that one of the first things is that may he strengthen you through the power through his spirit. Fortalece tus principios. May he strengthen your principles. Fortalece tus convicciones cristianas. May he strengthen your convictions. Fortalece tu compromiso. That may he strengthen your compromise. No le digas a la gente, haz esto que te digo. You don't tell people, do this that I tell you. Dile a la gente, haz esto que hago. Do this that I do. Nosotros tenemos que primeramente ser fortalecidos First, brethren, we must be para, strengthened para poder dar. to then give. El apóstol Pablo sigue diciendo allí que tenemos otra condición. The Apostle Paul says that there is also one other condition. El verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe. It says in verse 17, so that Christ may dwell in your hearts. El texto da la idea de que somos una casa o un templo. The text gives the impression that we are a house or a temple. Y la idea que quiero que veamos es que somos como un pequeño depósito And that I want you all to imagine that we are a small deposit en el cual Dios habita. in what God continues to give. Y habita por la fe que tenemos en Cristo. And that he gives with our faith in Christ. Pero la gran verdad es de que ese pequeño depósito, But the great truth is that that deposit ese depósito es depósito de la gracia de Dios. is a deposit of that grace from the Lord. Y esto es, amados hermanos, más importante de lo que nosotros calculamos. And brethren, which is even more than what we're able to calculate. Cada vez que yo veo un hermano alrededor mío, Every time I see a brother around me, no puedo ver otra cosa I can't see anything else que no sea un depósito de la gracia de Dios. that wasn't a deposit from the Lord. Y eso es súper importante. And that is very important. ¿Por qué motivo? Porque si Dios en su infinito amor Why? Because God in his infinite love quiso soberanamente derramar su gracia en ese corazón, wanted to give his grace to that heart. ¿quién soy yo para tratarlo diferente? Who am I to treat that heart differently? ¿Quién soy yo para condicionarlo de manera diferente? Who am I to condition that heart in a different way? Mis hermanos alrededor mío Brethren, the brethren around me son un depósito de la gracia de Dios. are a deposit of the grace of the Lord. Son un depósito en el cual Dios ha invertido su gracia y su presencia. It's a deposit of where the Lord has given his grace and his glory. Y esto, amados hermanos, quiero que pensemos en ello, And so, brethren, I want to think of this porque tenemos que mirar el valor que tienen nuestros hermanos because we must see the value that our brethren have por la gracia que ha sido invertida y dada a nosotros. for the grace that's been invested in us. Pero a la vez nos ayude a estimar lo que Dios ha depositado. But also that we may continue to grow what God has put within us. Cuando escucho a un hermano dar una palabra sabia a otro, When I see a brother tell another a wise tengo word, que decir, es la gracia de Dios. I have to say that is the grace of the Lord. Cuando escucho un hermano o hermana cantar y nos bendicen When I hear a brother or sister sing and it blesses us con una voz que es realmente maravillosa, that blesses us with a voice that is
marvelous. Digo, es la gracia de Dios en ellos. I say is the grace of the Lord within them. Cuando veo a un hermano tocar un instrumento y yo no puedo hacerlo, When I hear somebody play a guitar that I cannot, or play an instrument that I cannot play, no entro en celos por ello, I do not become jealous of them. sino digo, es la gracia de Dios en él. But I say that is the grace of the Lord within him. Cuando encontramos a un hermano que se desprende de lo que tiene y sirve a los otros, When I see a brother that is in service to others, lo único que puedo ver es a un Dios misericordioso a través de él. all I can see is a Lord that is merciful through him. Cuando encontramos a un creyente que en su soledad toma tiempo para orar por otros, That whenever I see a brother that takes time to pray in solidarity, lo único que puedo encontrar es the only thing that I can find is a alguien que con un corazón tierno vigila por el bienestar de los hermanos. a Lord that with a tender heart watches others. Es la gracia de Dios en nosotros. That is the grace of the Lord within us. Y el apóstol Pablo en el verso 17 también dice, permanezcan firme en ese amor. And Apostle Paul in 17 also says, I pray that you being rooted and established in love. Necesitamos estar arraigados y cimentados en ese amor. We must be in and cemented in that love. Y esto es una idea como de un gran edificio, And we say this with great capacity. que el cimiento que tiene, Because that growth that we have, cuando el constructor se dedicó a hacerlo, that when the constructor began to make it, pensó que iba a levantar una gran construcción. he thought he was going to put a great building on it. Y como sabe que va a levantar una gran construcción, And because he knows he's going to have a large building, va a levantar un gran edificio, he's going to stand up a large building. él sabe que tiene que poner un gran cimiento. He knows he has to put a great foundation. La iglesia es un gran edificio. The church is a large construction. Y el apóstol Pablo dice, ustedes estén arraigados y cimentados en amor. And Apostle Paul says that you are cemented and rooted in established love. Y es algo que nos debe de caracterizar, amados hermanos. And it's something that must characterize within us. La fellow brethren. iglesia del Señor Jesucristo, una y otra vez lo repito, The church of the Lord, and I continue to repeat, no es un lugar para estar mordiéndonos y destruyéndonos los unos a los otros. it's not a place where we will bite and destroy ourselves. La iglesia del Señor Jesucristo es un lugar para estar arraigados y cimentados en su amor. It is a place that we are rooted and established in a love. La palabra nos enseña en los versos 18 y 19. The word teaches us in 18 and 19 Vivan toda la plenitud del amor de Dios. that lives the plentiful love of the Lord. Creo que lo que acabamos de ver de estar arraigados y cimentados en su amor That we are cemented in that love está conectado con el verso 18 y 19 donde Pablo dice, vivan ustedes experimentando el amor de Cristo. where it repeats in 18 and 19 that we may experience and live in that deep love. Porque el llamado es vivan plenamente todas las dimensiones del amor de Dios. Because it clearly says live the full dimensions of the love of the Lord. Y Pablo ora para que los creyentes And so Paul, to all the believers, abran sus ojos, to open their eyes, abran su mente open their minds, y comprendan cuál es la altura, and comprehend what is the height, la profundidad, the depth, lo ancho o la amplitud the width de el amor de Cristo. of the love of Christ. Yo creo que si yo no amo más a mi hermano, If I do not love my brother more, es porque yo no he entendido todavía el amor de Cristo. is that I still do not understand the love of Christ. Y versos 18 y 19 lo que habla es de estar cimentados y comprender las dimensiones del amor de Cristo. Because in verse 18, 19, we are trying to comprehend the dimensions of the love of Christ. Cuando estamos pensando en el amor de Cristo, Because when we think of the love of Christ, quiero que revuelvan su mente a los estudios bíblicos de días pasados. I want your minds to go back to the study of these past few days Javier está compartiendo el libro de Génesis that Brother Javier is teaching the book of Genesis. y hay una Genesis. ilustración poderosa en Génesis 22. And there is a powerful illustration in chapter 22. Abraham tiene que sacrificar a Isaac Abraham has to sacrifice his son. y ahora en ese acto de ese sacrificio, And in that act of sacrifice, una y otra vez Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo.
that the Lord continued to ask Abraham, give me your one and only son, a quien amas. who you love. Y luego cuando encontramos a Abraham caminando a Moriah para sacrificar a Isaac, And so when we see Abraham walking up the mountain to sacrifice Isaac, en el camino él le dice, Padre mío, Isaac asks him, Father, aquí está la leña y el cuchillo. here's the wood and the knife, ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? but where is the sacrifice for the Holocaust? Y Abraham le responde, Hijo mío, And he says, Son, Dios se proveerá de cordero. God will provide. Y en todo ese proceso lo que encontramos es una expresión de intimidad y de amor entre Abraham e Isaac. And that conversation is intimacy and love between Isaac and his father. Y ello refleja el amor que hay entre el Padre y el Hijo Jesús. And that is a love that is shown between the Father and Christ. Y aunque nosotros entendemos que realmente a nosotros no nos costó nada el sacrificio de Jesús para salvación por nosotros, And that in reality, it didn't cost us anything, the sacrifice that Jesus did on the cross. al Padre le costó su Hijo amado a quien Él dio por nosotros. It cost the Father his Son, who he loved, for us. Cuando Abraham va a ofrecer a Isaac When Abraham offers his son, y ya lo tiene allí en el altar para pasar el cuchillo, and he has him on the altar with the knife, el ángel de Jehová lo detiene. an angel holds him back. Abraham, no lo hagas. Abraham, do not. Dios detiene a Abraham de sacrificar a Isaac That God stops Abraham from sacrificing his son, y hace provisión de un cordero. and he provides with a ram. Pero cuando llegamos al Calvario, llegamos a la cruz, But when we reach Calvary and we reach the cross, Jesús en tiempo antes ha estado orando y pidiéndole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. and we see Christ praying to the Lord saying, if possible, please pass this bitter cup from Jesús my sabía hands. lo que iba a soportar en la cruz. He knew what he was going to endure on that cross. De hecho, en el Getsemaní es tan profunda la angustia que tiene And that in that garden, it's so profound that que dice las escrituras que él comienza a sudar grandes gotas de sangre. Christ starts to sweat blood. Y en ese tiempo es cuando clama y dice, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. And that's when he starts to say, if possible, pass this bitter cup from my Y lo que hands. miramos en la cruz es And what we see on the cross, que el mismo Dios que detuvo a Abraham de sacrificar a Isaac, that the same God that stopped Abraham from sacrificing his son no detuvo su ira sobre el Hijo Jesús did not do the same for his own son. y lo sacrificó por nosotros. And he sacrificed him for us. No rehusó a su Hijo, nos los dio por nosotros. He did not save his son, he gave him to us. Aun cuando su Hijo les dijo, si es posible, pasa de mí esa copa amarga. And that when his son said, please remove this cup, Él quiso que el Hijo sufriera esa copa amarga. he knew to that bitter cup, that bitter pain. Y yo no sé si eso es significativo para ti. And I don't know if that's significant to you. Amados hermanos, pero no hay nada más en esta vida que nos mueva Brethren, there's nothing else in this life that moves us a amar a Dios profundamente, besides the love of the Lord a adorarlo, and worship him, a servirlo comprometidamente, to serve him, si no estamos seducidos por su amor, that we are seduced by his love, si no estamos convencidos de su amor. that we're not convinced by his love, Si el amor de Dios no es lo que nos mueve, that if that's not what moves us, nada nos mueve en esta vida. nothing else will. Si los músicos que están aquí delante y los cantantes That if the musicians and the singers that are up here son los que te mueven a ti a adorar, are the only ones that move you to worship, todo eso es vano y es mentira. all that is vain and a lie. Nosotros tenemos que estar motivados a adorarle porque recordamos su profundo amor por nosotros. We all must be moved because of that profound love that he has for us. Si alguien con un mero proyecto es lo que te anima a ti en la vida, If a project is what gives you todo va a quedar en un impulso o una motivación. everything will be impulsive and without motivation. Necesitamos estar seducidos por su amor. We must be seduced by his love. Cuando estamos pensando en esto, And so when we think of these things, es cuando Pablo dice, that's when Paul says, quiero que ustedes sean saturados, sean llenos de toda la plenitud de Dios.
he says that he wishes you all to be filled with the love of God. Independientemente de que nosotros tenemos que ser buenos en nuestras materias, And besides on us trying to be good within our actions, tú tienes que ser bueno en tu oficio, you must be good in your core, bueno en tu materia, good in your maturity, bueno en tu profesión. good in your profession. Pero nada de eso But none of that puede superar a Dios. may supersede the Lord El conocimiento de Él and the knowledge that he has, y la plenitud de Él the plenitude that he has, debe de cubrir todo eso. must cover all. Debemos de ser llenos de toda la plenitud de Dios. We must be completely filled with the blessings of the Lord. Luego que vemos estas condiciones, So let's look at these conditions once again. es que Pablo dice, It's because Paul says Dios puede. God can, Y aquel que es poderoso para hacer and who is powerful to do mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, more than we completely comprehend, según el poder que actúa en nosotros, that this is the power that acts within us. Él haga sobre nosotros. He acts through us. Esa es nuestra oración, That is our prayer, que conozca más a Dios to know the Lord, y desee su presencia manifiesta en ti y en mí and that his presence manifest y within en you todos and me, nosotros como iglesia. and all as a church, Que Él sea el que sea conocido that he may be the one that is known, y tú y yo solo seamos un reflejo and that we may be only a reflection que hemos estado con Jesús. that we have been with Christ. Bendiciones. God bless you. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará
agradecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú y por la fe Me chequé, bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, grande es Él, bueno es Dios, grande es Él, siempre Well, let's pray. You're grand and good. Tu misericordia es para siempre. Your mercy is forever. Y te damos gracias porque ella nos alcanzó. And we give thanks because it has reached us. Ahora, Dios, queremos que bendiga a tu pueblo And now I ask that you bless your people, al regresar a sus hogares. that may they return to their homes. Esta nueva semana donde hay muchos desafíos, In this new week where there's new challenges, acompáñales y guárdales follow them and keep them. en todo lo que pongan sus manos. In all that they place their hands, Hazle prosperar para gloria de tu nombre. bring prosperity to your name. Que ellos puedan ver en su diario vivir That in their daily lives, la presencia manifiesta tuya en nosotros. may they see your manifestation. Nos esperamos, Señor, en próximos días We wait eagerly in these few days, en el programa de los grupos pequeños the time of the small groups, para hacer relevante tu nombre. to continue to reveal your name. Esperamos, Señor, el próximo domingo con el mismo deseo We wait for the next de Sunday volvernos a ver to continue to see each para other, celebrar tu nombre. to celebrate your name. Entre tanto, Señor, guarda tu pueblo en paz. With many, keep your name. En el nombre de Jesús le bendecimos y oramos. In the name of Jesus Christ we pray. Amén. Amen. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. God bless you, brethren. We are dismissed.